Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy con la lista. ¿A partir de qué apellido, disculpen, están en este grupo? La Torre, doctora. La Torre, ya un ratito. Ya chicos, entonces vamos a empezar, voy a empezar a llamarlos y me dicen presente y prenden su cámara rapidito para verlos. La Torre Molina Francis Cristina. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francis. Lazo Benito María de los Ángeles. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, María.
Leiva González Cristi Maribel. ¿No está? Leiva González Cristi. Sí, presente, doctora. Buenas tardes. Hola, Cristi, buenas tardes. López Gil Oscar Rafael. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. López Suárez Carlos Manuel. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Mires González Erika. No está. Mires González Erika. ¿Presente dijo? No escucho. ¿Está en la sala su compañera? Doctora, sí ha prendido su cámara, solo que su audio parece que no está funcionando. Ya. A ver, ya está bien. Montesa Terrones Henry. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás? Morales Olivera Sheila. Presente, Bueno. doctora, buenas tardes. Hola, Sheila, buenas tardes. Núñez Campos Carol Jennifer. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, Carol, buenas tardes. Ortiz Mundaca Daniel Alfredo. ¿No está? Ortiz Mundaca Daniel Alfredo. No está, ¿no? Respondido por el chat, doctora. Doctora, le he dejado un mensaje en el chat. Sí. Ya ahorita lo veo. Ya. A ver. Pérez Díaz Frank. Alexander. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Fran, buenas tardes. Pérez Loaiza Yoseli Karina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Pérez Peralta María Alejandra. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Pérez Pérez Percy Fabricio. Presente, buenas tardes. Hola, Percy, buenas tardes. Cuelles Lázaro Andrea. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Ramos Becerra Angie. ¿No está? ¿No está Ramos Becerra Angie? No. Muy bien. Rima González Araceli. de Los Buenas Ángeles. tardes, doctora. Presente. Hola, Araceli. Robles Pisfil Vania Fiorella. ¿No está? Vania. Vania la una, las dos. No está. Rosario Varón Alicia de Jesús. ¿No está? Alicia, a la una, a las dos, no está. Samillán Jara Luciana Nicole. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, Luciana. Sánchez Becerra segundo. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, segundo, buenas tardes. Sánchez Carranza Mari Carla del Milagro. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, Mari Carla, buenas tardes. Sempertegui Ruiz Shirley Raquel. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Sicha Vigo María de Belén. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, María de Belén. Doctora, disculpe, tengo compañeros que indican que están todavía en sala de espera. ¿Sí? A ver, no me parece nadie.
No me parece nadie aquí, solo espera. Ya todos los días admitir. ¿Quiénes son? Jesús Suárez dijo que estaba en sala de espera. Ah, ya sí, Eso ya está les- bien. Sí, doctora, buenas tardes. Ah, ya. Bueno, Silva Cruz, José Fernando. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, buenas tardes. Silva Núñez, Mileni Geraldine. ¿No está? Mileni. Mileni. A la 1, a las 2 y a las 3. Suárez Pupuche, Jesús Antonio. Acaba de entrar, ¿no? Hola, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Tom Infanzón, Yair Jorge. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Yair. A ver, ya. Torres Alarcón, Roberto. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Roberto. Fugaz Guerrero, Sheila. ¿Cómo está? Sheila, Fugaz. A la 1, a las 2, no está. Urdanibia, Cotrina María. apuesta en ¿Sí? el chat, Sheila. ¿Qué Buenas pasó? tardes, doctora, presente. Ah, ya. Ya está bien. Muy bien. Fugaz, Urdanibia, ya levantó su manito. Vaca Mena, Jesús. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo estás? Qué buenas tardes. Ya te vi. Vargas Vázquez, Andrea Carolina. Buenas tardes, doctora, presente. Ya, hola. Vania, creo que le puse falta. ¿Dónde estaba? Acaba de conectarse. Ya. Sigamos. Vázquez Contreras, Diana Carolina. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, Diana, buenas tardes. Vázquez Esquivel, Abel Antonio. Presente, doctora, buenas tardes. Vázquez Olivares, Elizabeth Lucía. Buenas tardes, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Vidarte Luna, Fernanda María. ¿No está? Fernanda María. A la 1, a las 2. No está. Villalobos Sánchez, Dayana Alessandra. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Llovera Fernández, Alejandra Soledad. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Alejandra. Ya, ¿quiénes se conectaron al último y no les puse en la lista? Doctora, buenas tardes. Robles Pisfil. Ya, a ver. Prende tu camarita. ¿No está? Se volvió a ir, creo, ¿no? Ya. Ya voy a habilitar la opción para compartir. Ya está. Buenas tardes, doctora. El día de hoy vamos a exponer lo que es el tema de meningoencefalitis aguda. Siguiente, por favor. Este es el contenido del cual se va a exponer el día de hoy. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la introducción, las infecciones del sistema... Doctora, ¿sí me escucha? ¿Sí se me escucha?
Sí se escucha. Sí, se escucha clarito. Está bien. Ya, disculpe. Ya, como mencionaba, con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, estas pueden presentarse como meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, según el área en la cual, la área encefálica a la cual se encuentre afectada. Los virus vendrían a ser lo que es la causa más frecuente y dentro de estos vamos a encontrar lo que son los enterovirus, seguidos del virus herpes y otros como parechovirus y también el virus respiratorio arbovirus. Tienen mayor incidencia en menores de 1 año y niños de entre 5 y 10 años, en épocas de verano y otoño. Estos virus pueden dar lo que es sintomatología sistémica y pueden afectar de forma variable a distintas áreas de lo que es el sistema nervioso central. Aquí es importante una rápida evolución del paciente buscando lo que es la etiología mediante la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias como análisis de líquido cefalorraquídeo, pruebas de imagen y electroencefalograma. Siguiente, por favor. Ya, los objetivos para la exposición, conocer la definición de meningoencefalitis aguda, la epidemiología, factores de riesgo, etiología y fisiopatología, y también la clínica de la meningoencefalitis aguda. Y también dentro de ellos establecer el diagnóstico y tratamiento. Siguiente, por favor. Empezaremos con meningoencefalitis bacteriana. Siguiente, ya. Con respecto a la definición, este vendría a ser lo que es un proceso inflamatorio agudo de las leptomeninges encefálicas y medulares, ocasionada por bacterias que van a atravesar el líquido cefalorraquídeo y volviéndole lo que es turbio o purulento, con una intensa pleocitosis y predominio de polimorfonucleares. Aquí la sospecha de esta meningoencefalitis bacteriana es una emergencia médica y el diagnóstico y tratamiento deben establecerse sin retraso por la elevada morbimortalidad. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, un 80% de estos casos va a ocurrir en la infancia, especialmente en niños menores de 10 años. Y en la última década se han producido lo que son importantes cambios en la epidemiología, en la infección por la introducción de vacunas, conjugadas estas contra el Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Una de las principales causas es una de las principales causas de sordera neurosensorial, epilepsia y retraso psicomotor en la infancia. Y el modo de transmisión es mediante contacto interpersonal a través de secreciones o gotitas de las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Con respecto a factores de riesgo, acá se va a dar por la ausencia de inmunidad previa a lo que son agentes patógenos y serotipos específicos. En el cuadro se presenta dos para neonatos y niños. En neonatos, aquellos que tienen nacimiento pretérmino, bajo peso al nacer, menos de 2.500, corionionitis, endometritis, colonización materna por estreptococos del grupo B, también ruptura prematura de membranas, hipoxia fetal, galactosemia y parto traumático. Y en niños tenemos lo que es asplenia, inmunodeficiencia primaria, VIH, implante coclear, anemia falciforme, fuga de lo que es el líquido cefalorraquídeo, también asistencia a lo que son guarderías, falta o mala técnica de lactancia materna, exposición a un caso de meningitis meningocócica, también lo que es trauma penetrante de la cabeza, y también viaje a un área con enfermedad meningocócica endémica, y a eso también le agregamos lo que son la falta de inmunizaciones. Siguiente, por favor. Con respecto a la etiología, vamos a tener ciertos puntos como edad, condiciones del huésped, procedimientos instrumentales utilizados anteriormente y también factores epidemiológicos del medio. En el cuadro se presentan lo que son grupos de edad y la etiología más frecuente en cada grupo. En menos de un mes tenemos lo que es Streptococcus adalactiae, también el E. coli, Listeria monocitógenes de 1 a 3 meses. Los mismos si se agrega lo que es el Bacillus gram negativos, el Streptococcus pneumoniae, en 3 meses a 3 años, vamos agregando los mismos, excepto aquí E. coli, y también de 3 a 10 años, meningitis, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y de 10 a 19 años ya solamente la
sería meningitis. Siguiente, por favor. Y ahora en este cuadro se presenta lo que son los factores de riesgo y el microorganismo. Como se había mencionado anteriormente, dentro de los factores de riesgo, niños con inmunodeficiencias, déficit de inmunoglobulinas y VIH, el microorganismo Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B. En el déficit de complemento, Neisseria meningitidis, en déficit de linfocitos T y trasplante de órganos sólidos, Listeria monocitógenes, en asplenia, aquí agregamos lo que es la salmonela, en fístulas óticas e implantes cocleares, Streptococcus pneumoniae, válvulas de derivación ventriculoperitoneal, estafilococos, streptococos, Neisseria, Haemophilus y Pseudomonas aeruginosa. Como factor, mielomeningocele, estafilococos y bacilos entéricos, y en heridas penetrantes en cráneo neurocirugía, estafilococos aureus y patógenos nosocomiales. Siguiente, por favor. Con respecto a la fisiopatología, este se va a dar por la colonización bacteriana de la nasofaringe, la cual va a invadir lo que es el torrente sanguíneo causando una bacteriemia. Aquí la Neisseria meningitidis va a ser transportada a través de la superficie de la mucosa en una vacuola vagocítica y va a interferir con la oxonización en la fagocitosis. Estos van a traspasar lo que es la barrera hematoencefálica y penetrar en el sistema nervioso central. Luego, en este transcurso penetran lo que es el líquido cefalorraquídeo a través de lo que es el plexo coroideo y de lo que son las, y de las meninges, y después circulan hasta el líquido cefalorraquídeo extracerebral. Aquí las bacterias se multiplican con rapidez, con unas concentraciones de complemento y anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo que no son adecuadas para contener lo que es la proliferación bacteriana. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que son los factores quimiotácticos que incitan a una respuesta inflamatoria local caracterizada principalmente por la infiltración de polimorfos nucleares, los cuales van a generar una intensa respuesta inflamatoria por la producción local de lo que es el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y prostaglandina E y citoquinas. Estos van a producir una lesión del endotelio vascular y van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Van a producir lo que es una entrada masiva de leucocitos y estos van a generar un edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y disminución de lo que es el factor. Estos van a causar lo que es hipoxia, aumento del metabolismo anaerobio con producción de lactato y disminución por consumo de glucosa. Y al final va a haber un daño endotelial que va a desencadenar una trombosis vascular y una disminución de lo que es el flujo local y ya como producto final van a ver lo que es zonas de isquemia e infarto cerebral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la clínica. En lo que es en la clínica tenemos que recordar que va a ser de curso progresivo durante 1 o varios días y puede ser fulminante con manifestaciones de sepsis, edema cerebral que se van a desarrollar rápidamente. La presentación clínica va a depender de varios factores como la etiología, el tiempo de evolución, la respuesta del huésped y la edad del paciente. Por ejemplo, en neonatos va a ser común encontrarlos irritables, letárgicos, con vómitos, con rechazo al alimento, ausencia de fiebre, parálisis de pares craneales, anormalidades al momento del llanto y reflejo de Moro. Y también en lo que son lactantes vamos a encontrarlos a partir de los 8 o 10 meses con signos meningios como Kernicki y Brusinski. Y mayores 1 año vamos a encontrar que los con fiebre elevada, cefalea, vómitos, convulsiones, rigidez nuca y signos de irritación meningia. Siguiente, por favor. Dentro de la exploración física, normalmente vamos a encontrar a los pacientes que van a presentar signos y síntomas de infección general, como fiebre, el aspecto séptico, taquicardia, taquimia, junto con otros signos de alteración del sistema nervioso central. En lo que es exploración, vamos a encontrar que los pacientes, en alrededor del 80%, van a presentar una alteración al nivel de conciencia,
lo que va a resultar de un gran valor pronóstico, ya que el deterioro neurológico va a ser especialmente rápido en lo que son las meningitis por neumococo. Vamos a encontrar también signos meningios en un 60 o 80%, como rigidez de nuca, y los signos de Wernicke y Brusinski, y lo que son por neumococo meningitidis, hallazgos cutáneos como las petequias, púrpura, que son característicos, pero no exclusivos a estos, ¿no? En lo que es la rigidez de nuca, vamos a ver, ¿puedes poner el video, por favor, Eli? Y al momento de sujetar el tórax del paciente con una mano, y la otra se coloca en la región ¿Qué occipital, decidió? Anote su evaluación. se va a intentar acercar la barbilla del paciente al esternón y va a ser positivo cuando haya una contracción refleja de los músculos de la nuca que limita la flexión de la cabeza hacia el tórax y causa una resistencia y dolor. Siguiente, por favor. El signo de Wernicke, para recordar que va a ser el momento de flexionar los miembros inferiores a 90 grados desde la cadera, que se va a hacer colocando una mano por encima de la rodilla y la otra en el talón, y se va a realizar la extensión de la rodilla. Y vamos a decir que es positivo cuando haya una contracción refleja de los músculos que va a limitar la extensión de la rodilla y causando resistencia y dolor. Y en el signo de Brusinski, que va a ser la flexión pasiva del cuello en posición de decúbito supino, que va a ser positivo cuando hay una flexión involuntaria de las rodillas y las caderas. Siguiente, por favor. En lo que es el diagnóstico, va a ser ideal una buena realización de historia clínica, la exploración física y pruebas complementarias antes del inicio del tratamiento. Pero en casos importantes con afectación neurológica o hemodinámica que requieran administración rápida de antibióticos, debe hacerse tras la extracción para el hemocultivo o la punción lumbar. En el diagnóstico vamos a encontrar en lo que son analíticos, leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, leucopenia, que va a ser un factor de mal pronóstico, procalcitonina, que lo vamos a encontrar en condiciones elevadas, mayor a 1 microgramo por litro, cuando ya hay una evolución mayor a 4 horas, el PCR, que va a estar aumentado cuando ya hay una evolución de 6 a 8 horas, y el BCG, cuando hay una evolución mayor a 24 horas. También es importante ver la bioquímica de glucosa, electrolitos, el perfil renal y reactantes de fase aguda, estudios de coagulación y sedimento urinario y urocultivo según la sospecha diagnóstica que tengamos, ¿no? Para saber el foco o el origen de la enfermedad. Siguiente, por favor. En lo que es el hemocultivo, debe realizarse en todos los pacientes con síntomas de meningitis. Van a revelar en el 80-90% de los casos la bacteria que está causándolo, y siempre se tiene que extraer antes de la administración del antibiótico. En lo que es la punción lumbar, va a estar contraindicada en lo que son casos de compromiso hemodinámico o respiratorio, si encontramos una infección cutánea en la zona de punción, si tenemos un paciente con plaquetas menor a 50.000 mililitros, o coagulopatías que van también contraindicada con tratamiento anticoagulante. Y tiene que realizar previamente una tomografía computarizada cuando haya signos de focalidad neurológica o lo que es hipertensión intracraniana, realizar el estudio del ECR tanto citoquímico como microbiológico, y se va a recoger de 3 a 4 tubos de 1 a 2 mililitros, 10 gotas por tubo del ECR. Siguiente, por favor. En lo que es la citoquímica, tenemos que ver el aspecto del líquido cefalorraquídeo, si es turbio y purulento, si la presión está aumentada, si vamos a encontrar células, pleurocitosis de 200 a incontables, neutrófilos del 60 al 100%, linfocitos hasta el 40%, si encontramos también proteínas aumentadas, más del 0.80 a 1 gramo, glucosa descendida, y los cloruros pueden estar normales, ya nos están indicando una meningitis bacteriana, ¿no? Y como para volver a aclarar, que esté contraindicado, ¿no?, en hipertensión. Y antes si tenemos estas contraindicaciones, sí o sí debe iniciarse primero el tratamiento antibiótico empírico. Es signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Cualquier Sí. hipertensión. Sí, disculpe, sí.
¿Y cómo se llama la glucosa baja en líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál es el término? ¿Quién sabe? 20 al que sabe. Mm, Se llama Hipoglucorraquia. Ajá, hipoglucorraquia. ¿Quién contestó? ¿Quién fue? Ya está bien. Ya. Ese término lo deben conocer. María Belén, así, ¿no? Deberían No, conocer el término. ¿No? lo dijo Elizabeth, me parece. Ah, ya está bien. A ver. ¿Y qué signos de hipertensión endocriniana tú debes buscar antes de hacer la punción lumbar? En caso del paciente vamos a encontrar lo que es macrocefalia. También Que sospechas que haya una hidrocefalia. no, perdón, hipertensión endocrina, disculpe. Vamos a encontrar lo que es el estado general, pues hiporexia, vómitos, irritable, convulsiones, también puede haber hipotensión, edema papilar. Pero convulsiones, si es una meningitis, también puede convulsionar por la meningitis. Pero especialmente, lo más característico son los vómitos en escopetazo. Ya, los vómitos explosivos, que También la fontanela va a estar plena. una fontanela bombada o tensa. Ya. En el caso sea un lactante, ¿no? Y todavía le puedas palpar su fontanela. ¿Qué más? En caso de los niños indicaba que podía haber convulsiones y anorexia y también el náusea, el vómito. Ya, pero esos son inespecíficos, ¿no? Pero básicamente tienes que buscar presencia de signos de hipertensión como que vómitos explosivos, la fontanela y los signos vitales que puede haber. Hipotensión. ¿Cómo? Hipotensión. ¿Hipo o hiper? Hipo. No. Jocelyn levantó las manos. Sí, doctora, aquí entra lo que es la hipertensión intracraneal, la tríada de Cushing. Hay hipertensión, bradicardia y alteración en la respiración. Ajá, claro, tienes que buscar ahí la triada de Cushing, ¿no? Esas tres cosas básicas. Y si tienes alguno de esos signos, entonces vas a todavía posponer tu punción lumbar hasta verificar realmente, ¿no? Si hay hipertensión, y primero tienes que manejar esto. ¿Y qué puede pasar? Se te puede enclavar tu paciente y se muere, ¿no? Durante el procedimiento. Si hay inestabilidad hemodinámica, tampoco. Primero tienes que compensarlo. Si tu paciente está chocado, primero tienes que manejar el shock y después ya haces la punción, porque al final la punción lumbar es un examen auxiliar, ¿no? Entonces, primero siempre tienes que compensar a tu paciente, ver el ABC antes de realizar cualquier procedimiento. Obviamente, también paciente que tiene trastorno de coagulación o plaquetopenia, tampoco la vas a poder hacer, no tienes que primero de repente transfundirle, mejorar, tratar el trastorno de coagulación porque puede haber un sangrado, y si hay una infección en la piel, pues no, porque vas a contaminar más aún el líquido, ¿no? Entonces, en esos casos, tú vas a posponer tu punción lumbar, pero el tratamiento no se puede diferir, ¿no? Porque la meningitis es una emergencia que hay que manejarla apenas se diagnostica con medicación. Tienes que iniciar el antibiótico. Ya, muy bien, chicas, continúen. Siguiente, por favor, Eli. Dentro de lo que es también análisis del LCR, el GRAN y el cultivo, el GRAN va a ser positivos en el 75 al 90% de los casos, sin antibiótico-terapia previa, y el cultivo va a ser el gol estándar para el diagnóstico, siendo positivo hasta en el 85% de los casos, permitiendo así realizar el entabiograma. Y lo que es el PCR bacteriano en el líquido cefalorraquídeo, va a ser útil cuando la punción lumbar se haya realizado tras la administración de antibioterapia y en casos de cultivo negativo. Y existen algunos paneles de PCR para meningitis y encefalitis,
con los gérmenes más frecuentes, bacterianos y víricos, lo que van a ayudar lo que cuando no hay una etiología clara, ¿no? Siguiente, por favor. Claro, en niños han visto que la principal etiología suele ser la viral, ¿no? Sí. Y el tratamiento para una encefalitis viral se da solamente cuando qué virus es el que lo causa. Porque no todas las encefalitis virales la vas a tratar, ¿no? No tenemos los medicamentos antivirales para todos los virus que existen. A ver, Jocelyn. Herpes, doctora. Claro. Entonces, el tratamiento para las encefalitis o meningoencefalitis virales está básicamente enfocado hacia tratar el herpes. Y por eso es que se hacen estos paneles de PCR para identificar la presencia de virus herpes, básicamente, y darle tratamiento. Ya. Cuando tienes un líquido que te orienta a que es una etiología viral, sobre todo. Continúa. Dentro de también los pruebas para ayuda diagnóstica vamos a tener lo que es la tomografía cerebral, en donde vamos a hacerla solo si presenta lo que es el deterioro cognitivo, importante y rápido, la sospecha de la hipertensión intracraniana, localidad neurológica, historia de hidrocefalia o una neurocirugía reciente o algún trauma y el papiledema. Y la antibioterápica empírica se va a iniciar previamente a su realización. Siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial es importante ver lo que son la meningitis no bacteriana, principalmente la vírica y la tuberculosa, las encefalitis, absceso cerebral, encefalopatía metabólica, traumatismos craneoencefálicos, intoxicación, tumores cerebrales, hemorragia intracraneal, cuadros petequiales producidos por virus, vasculitis, síndromes hemolíticos urémicos y endocarditis. Cualquier cuadro infeccioso de estos podría coexistir con una meningitis, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento hay que recordar que esta es una emergencia médica. Sin tratamiento la mortalidad es del 100%, por lo que es importante, y el pronóstico va a depender mucho, ¿no? Del inicio precoz de la antibioterapia y de la aplicación de medidas de soporte. Indicaba en los artículos que cada hora que se retrasa el inicio del antibiótico aumenta la probabilidad de muerte y la probabilidad de secuelas neurológicas. Dentro de las medidas generales, tenemos que ver la monitorización hemodinámica y respiratoria, asegurar una adecuada ventilación y oxigenación, y intubación si hay una escala de Glasgow menor a 8, o si estamos frente a un estatus epiléptico, y mientras tanto canalizar lo que es el acceso venoso para la fluidoterapia, que va a ser dependiendo si hay shock, realizar expansiones con suero isotónico. Se puede emplear lo que es el suero salino hipertónico, y en lo que es hipovolemia sin shock se tiene que reponer lo que es las pérdidas estimadas, ¿no? Monitorizando el peso, la diuresis y los electrolitos. Para el síndrome antidiurético, la restricción de fluidos, monitorizando también la diuresis, la osmolaridad y los electrolitos tanto en sangre y orina. Y para el resto de situaciones, lo que son suero isotónico, a necesidades basales, manteniendo normalmente la normovolemia. Siguiente, por favor. En lo que es la corticoterapia, se va a dar dexametasona de 0.15 miligramos por kilodosis antes o durante hasta 60 minutos después de la primera dosis de antibiótico. Y de aquí ¿Y con qué propósito das corticoide? para disminuir. ¿Para qué? Hola. Para lo que es para poder lo que es para poder, si solo leí que había que, dependiendo si era por neumococo o TBC, disminuía lo que eran las secuelas neurológicas, y especialmente lo que son las sorderas y también es en la mortalidad, si no me equivoco.
Claro, es para más que nada disminuir las secuelas, ¿no? Las potenciales secuelas, sobre todo la hipoacusia neurosensorial que puede causar por la meningitis. Ujú, sí, está bien. Continúa. Entonces, en lo que es la administración de antibiótico-terapia empírica, este ha de ser siempre bactericida contra el microorganismo responsable más frecuente y tiene que tener la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica, ¿no? Debe iniciarse inmediatamente tras la realización de la punción lumbar. Si precisa lo que es la tomografía, se debe realizar antes y debe iniciarse inmediatamente tras obtener el homocultivo y antes de la punción lumbar, ¿no? En lo que es lo más común, va a ser de acuerdo a lo más común en niños menores a un mes, causados especialmente por Escherichia coli, Listeria monocytae, lo que es la ampicilina más la cefoxima. En niños en lactantes menores de 1 a 3 meses, también ampicilina más cefoxima o ceftriaxona. En lo que son mayores de 3 meses, indicaban lo que era la cefoxima más la ceftriaxona o ceftriaxona más vancomicina. Y ya dependiendo de si tenían inmunosupresión, tanto humoral o celular, iba a cambiar la medicación. Siguiente, por favor. Y también en ese cuadro había más casos de pacientes con neutropenia, si tenían infecciones nosocomiales, paciente con antibioterapia de amplio espectro, con nutrición parenteral, catéter venoso. También si presentaran fracturas de base de cráneo, abscesos centrales, iba a variar el antibioterapia empírico, ¿no? Ya, ¿y por qué siempre se da un doble antibiótico terapia? ¿Por qué siempre se da una asociación y no se da uno solo? Para ¿Por qué no poder, es una cefalosporina sola, por ejemplo? ya que para la capacidad de justo lo que indicaba, lo bactericida, la capacidad de atravesar la barrera metacefálica y alcanzar una buena concentración a nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Me escucha, doctora? Sí, sorry, estaba apagado mi audio. Ya, ¿Alguien más sabe por qué? Aparte de lo que ha mencionado su compañera. Doctora, había leído, por ejemplo, en neonatos que, o sea, se daba, por ejemplo, un aminoglucósido para sepsis y se agregaba una cefalosporina como para abarcar ya un patógeno, ¿no? Por ejemplo, recomendaban cefalosporina de espectro extendido. Bueno, esto es en caso de neonatos, ¿no? Para abarcar los que son ampicilino resistentes. Ya, está bien. Bien, por ahí escribió. Ya, entonces, también se debe, de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, y administrar lo que es la glucosa, si presenta hipoglucemia documentada, tratamiento de la coagulopatía y la acidosis si están presentes, tratamiento de las convulsiones también, controlar la fiebre, tratamiento de la hipertensión intracraniana. Siguiente, por favor. De aquí viene una vez que tengamos los resultados definitivos y los cultivos del antibiograma o el PCR, se tiene que ajustar la antibioterapia de forma dirigida. Ya si encontramos que es un Streptococcus pneumoniae, se tiene que dar una cefoxima más una ceftriaxona. Igual para la Neisseria meningitidis, una ampicilina o una penicilina G o una cefoxima más una ceftriaxona. Si encontramos una Haemophilus influenzae tipo B, ampicilina o una cefoxima con ceftriaxona, y si es una Staphylococcus aureus, una cloxacilina más una rifampicina, ¿no? Aquí está el cuadro con las dosis de los antibióticos.
Y la duración del tratamiento va a depender también de del curso clínico y del microorganismo, ¿no? En lo que es para cultivo con líquido cefalorraquídeo y PCR positivo, se sugieren las duraciones que acá dicen, de 10 a 14 días en neumococo, meningococo de 5 a 7 días, en lo que es galactia y listeria de 14 a 21 días y en bacilos gram negativos 21 días. Siguiente, por favor. Es importante también conocer los criterios de ingreso a UCI. Si tenemos un paciente con shock, con acidosis metabólica, con púrpuras o datos de coagulopatía diseminada, focalidad neurológica, crisis convulsiva, signos de hipertensión intracraniana, obnulación o coma, o si estamos frente a una hiponatremia severa menor a 120 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. En estos pacientes es importante la valoración en la que es la respuesta al tratamiento. Debe ser principalmente clínica. La duración típica de la fiebre en esos casos es de 4 a 6 días tras el inicio del tratamiento, ¿no? No se debe realizar punción lumbar de control de rutina. Las pruebas de imágenes para descartar lo que son complicaciones neurológicas solo se deben realizar si estamos con signos neurológicos focales, aumento del perímetro craneal en lactantes, obnulación prolongada, irritabilidad o crisis, tras 72 horas después del tratamiento. En lo que es el cultivo de cefalorraquídeo persistente positivo, a pesar del tratamiento adecuado, elevación persistente de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo, a pesar de que ya se completó el tratamiento, meningitis recurrentes, meningitis por gram negativos o gérmenes resistentes para evaluar la hidrocefalia o otras complicaciones. Siguiente, por favor. En lo que es la persistencia de la fiebre, podríamos sospechar que el tratamiento está siendo inadecuado, que hay una infección nosocomial ya que se ha unido a lo que es a la meningitis, una complicación supurativa como pericarditis, neumonía, artritis, empiema subdural o fiebre farmacológica por algún diagnóstico de exclusión. Y ahí se debe repetir lo que es la punción lumbar, cuando hay una prueba de respuesta clínica tras 24 36 horas de tratamiento, fiebre persistente o recurrente, tras 2 o 3 días de tratamiento por meningitis, por neumococo resistente o por bacilo gram negativo para determinar la duración del tratamiento. Siguiente, por favor. Es importante saber que esta enfermedad se puede prevenir en lo que son las por Streptococcus pneumoniae. Los niños con alto riesgo de infecciones neumocócicas invasivas también deben recibir lo que es la vacuna, incluyendo aquellos que tengan asplenia funcional o anatómica y los que presentan una inmunodeficiencia subyacente o VIH o inmunodeficiencia primaria. Y se debe recibir la vacuna antineumocócica en el segundo, cuarto y 12º mes. En lo que es hemófilos influenzae tipo B, las personas del hogar que tengan contacto con el paciente o con una enfermedad invasiva causada por el hemófilos influenzae tipo B, cualquier miembro de la familia en menos de 48 meses que no haya sido completamente inmunizado o personas inmunocomprometidas de cualquier edad que reside en domicilio, se deberá dar lo que es rifapicina en niños mayores de un mes, 20 miligramos por kilo por 24 horas, y en niños menores de un mes, 10 miligramos por kilo en 24 horas, durante 4 días. Y es importante que el paciente tenga lo que es la vacuna de pentavalente, ¿no? Que se reciben los 2, 4 y 6º mes. Y si es por meningitis, se tiene que, con meningitis, convivientes en domicilios y aquellas personas que hayan dormido en la habitación del niño en los últimos 10 días previos, contacto frecuente en todo centro escolar en niños menores de 2 años cuando haya más de 2 casos en el salón o en la clase, independientemente de la edad y el estado de inmunización, se debe dar lo que es rifampicina en mayores de un mes, 10 miligramos por kilo dosis cada 12 horas durante 2 días. Y en menores de un mes, de 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Y dos vacunas, que son Menactra, que está autorizada para el uso en lactantes en 9 meses y mayores de 9 meses, y Menveo en niños de menores de 2 años. Pero no encontré información si esas vacunas sabían en Perú. No saqué de un artículo. Sí, ya tenemos. No está dentro del calendario del Ministerio de Salud,
pero sí se puede, ya existe de forma particular, ¿no? Se llama la vacuna contra el meningococo. En menores de 2 años son 2 dosis y mayores es una sola dosis, ¿no? 2 dosis que se pone a los 9 meses, la primera y la segunda a los 12, con una diferencia de 3 meses. Es lo ideal, ¿no? Si bien las meningitis por meningococo son raras, no es lo más frecuente, pero esta es la más mortal, ¿no? Es la que más secuelas deja, la mortalidad es bastante alta porque a veces hay demora en el diagnóstico, entonces sí está recomendado, al menos ya mis pacientes que tienen la posibilidad les recomiendo que se pongan su vacuna. No, y bueno, ha disminuido bastante lo que es la incidencia de meningitis por neumococo, no debido a la vacunación, pero todavía tenemos niños que no están completamente inmunizados, por ejemplo. Ya, continúa. Siguiente, por favor, Eli. Bien, buenas tardes. Continuando con lo que son las meningoencefalitis virales. Siguiente, por favor. Primero vamos a dar una pequeña definición, ¿no? Como tal, estas meningitis virales pues van a ser un conjunto de manifestaciones clínicas que van a ser producidas por la infección viral, en este caso ya no bacteriana, ya tocamos bacterianas, ahora toca viral, del sistema nervioso central, producto de una alteración de los mecanismos de defensa, ¿no? Si bien es cierto, los propios virus pues tienen sus mecanismos patogénicos, también va a ayudar de que el sistema nervioso central tenga algún tipo de alteración o lesión para que estos puedan entrar dentro de él. Y como tal, podemos separar la meningoencefalitis en meningitis y encefalitis. Por ejemplo, en lo que es la meningitis, te puede producir una sintomatología clásica con fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos, y lo característico puede ser la rigidez nucal, ¿no? Y en cambio, si aparte de infectar las meninges ya está alterando el parénquima cerebral, haciendo una encefalitis, pues te puede producir una inflamación del parénquima cerebral, y puede incluso tener cierto grado de alteración neurológica, ¿no? Del nivel de conciencia, produciendo letargia, alteración del comportamiento, incluso haciendo convulsiones, o lo que es una focalización. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, en el caso de la meningitis, bueno, en Estados Unidos refiere que se da, la incidencia es alrededor de 10 a 20 por cada 100.000 habitantes, y en el caso de la encefalitis es de 1.5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Si bien no es muy frecuente, es muy importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo, ¿no? Porque puede llegar a ser muy letal. Como tal, hay algunos picos de edad. Generalmente se presentan en el primer año de vida, sin embargo también se puede presentar entre los 5 a los 10 años, o incluso saliendo un poquito de pediatría, generalmente en los adultos mayores de 50 años también les suele dar. Como etiologías tenemos lo más frecuente que vamos a encontrar pues son de causa de enterovirus, en alrededor del 85-95%. Y en las encefalitis se da alrededor del 10 al 20%, ¿no? En la edad pediátrica. En las infecciones virales del sistema nervioso central, pues son más frecuentes, sobre todo lo que es los enterovirus, que generalmente es estacionario, entonces se puede producir en verano, en otoño, o incluso acá refiere que hasta en primavera, ¿no? En el caso de los enterovirus, pero también los arbovirus. Y pues esto suele ser más frecuente en niños que en niñas, ¿no? En una relación de 55% 45%. Siguiente, por favor. Bueno, como ya dijimos, la principal etiología, el 80-90%, va a ser de la familia de los enterovirus, seguido de la familia del virus del herpes. Virus de herpes 1, incluso el virus de herpes 2 también se asocia. Dentro de lo que es la familia del enterovirus podemos encontrar, por ejemplo, el poliovirus, asociado a parálisis flácida, poliomielitis paralítica, sobre todo en países de bajos recursos, ¿no? Como en África o Asia. Luego también tenemos el EV71, en el cual
es de la familia del enterovirus 1, y es considerado como el enterovirus no polivíricos, perdón, de la familia no polivirus, más neuropatogénico, haciendo, por ejemplo, meningoencefalitis, romboencefalitis. Y es más raro que te dé pues, una parálisis flácida, un edema pulmonar neurogénico. Luego tenemos a los parahechovirus, que suele producir cuadros respiratorios. También es muy similar en su estructura a los enterovirus, y puede producir meningitis, encefalitis, cuadros de sepsis, sobre todo en menores de 3 meses. Y dentro de estos parahechovirus, el que más se asocia a las infecciones pues es parahechovirus 3. Luego está la familia del herpes, que le sigue en frecuencia, el virus de herpes simple, el virus de herpes zóster, o incluso el citomegalovirus, ¿no? El virus de Epstein-Barr, entre otros. Y dependiendo a cuál de estos virus nos referimos, puede incluso producir, por ejemplo, encefalitis necrotizante, cerebilitis o asociado a vasculitis, lesiones hipóxico-isquémicas, ¿no? Y los últimos ya el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la variante del virus de herpes humano 6 y 7, sobre todo les suele dar a personas inmunocomprometidas, y por lo que se asocia también al virus del VIH con la presencia de meningoencefalitis. Siguiente, por favor. También están los arbovirus, como vimos, al igual que los enterovirus, podía ser estacionario, otoño o verano. Y en este caso, en el caso de los arbovirus, se necesita un vector. Entonces va a ser transmitido por picadura de artrópodos, y generalmente se va a dar más en zonas con climas tropicales, ¿no? Los agentes, podemos ver la encefalitis centroeuropea, el virus del Nilo occidental, el virus de la encefalitis japonesa, incluso el dengue, el zika, el chikungunya, ¿no? Más alejados ya está el virus de la rabia, el cual ya no se ha aislado últimamente, pero sin embargo hay algunos casos todavía. Y se ha visto sobre todo en lo que es la península ibérica, o también en nuestro entorno, casi no, pero igual, tiene algunos niños tienen riesgo de sufrirlas, ¿no? Si sobre todo viajan a áreas donde el virus de la rabia es hiperendémico, o donde hay zonas donde hay murciélagos, no ratas. Y dentro de estos también hay algunos virus respiratorios, como por ejemplo lo que era el metapneuvirus, en el cual ¿se acuerdan de que era el virus respiratorio sincitial, ¿no? O adenovirus. Y Metapneumovirus es. Metaneumovirus. Ya, bueno, aún es prevalente en algunos países donde todavía no se ha logrado la vacunación, como por ejemplo para sarampión, para otitis, rubiola, ¿no? Y en algunos pacientes también se asocia con lo que es la presencia del VIH, para que se manifieste y pueda infectar, ¿no? Sistema nervioso central. Cabe rescatar de esto que, por ejemplo, en alrededor del 25-50% de los pacientes no se logra identificar la causa, no se logra llegar a una etiología. Sin embargo, pues es importante diferenciar si es vírica o bacteriana, ¿no? Para su tratamiento. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las vías de transmisión, estas se pueden dar, por ejemplo, por contacto directo, en el caso del virus del herpes, por contacto mucosa con mucosa, o el enterovirus también, ¿no? En el tipo fecal oral tenemos al enterovirus, o a lo que era el parahechovirus, de manera de inhalación, enterovirus, por picadura de artrópodos, o lo que eran los arbovirus, ¿no? Entonces, de manera general, para que los virus puedan entrar al organismo y posteriormente llegar al sistema nervioso central, tienen que primero colonizar ya sea el sistema respiratorio o el sistema digestivo. Ahora, dentro del periodo de incubación, en el caso del enterovirus, en el caso del enterovirus era alrededor de 3 a 6 días, en el caso del virus del herpes simple alrededor de 2 a 12 días, y en la encefalitis centroeuropea era mucho mayor, de 4 a 28 días, ¿no?
Y en la rabia es incluso mayor, ¿no? El periodo de incubación hasta que se manifieste. Siguiente, por favor. Dentro de lo que era la fisiopatología de las meningoencefalitis, pues por virus, tenemos de que, como ya les dije, para que pueda llegar al sistema nervioso central, primero tiene que afectar a lo que era el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal. Posteriormente, pasan la barrera, ¿no?, de estos aparatos y llegan a lo que eran los ganglios linfáticos regionales, donde van a hacer su replicación. Entonces atraviesan la barrera epitelial, llegan a los ganglios linfáticos, donde se produce la primera replicación. En el caso del virus del herpes simple, en la primera replicación, incluso ya puede llegar al sistema nervioso central, ¿no?, debido a que es neurotrófico, ¿no? En el caso de los otros virus, se va a necesitar una segunda replicación para que ya pase el virus al sistema nervioso central. Como tal, no se conocen sí los mecanismos por el cual el virus llega al sistema nervioso central. Sin embargo, hay algunas hipótesis, como por ejemplo, de que lo que sí se tiene seguro es de que se da a nivel de lo que es el plexo coroideo, a nivel de meninges, o que esté alterado alguno de los mecanismos, como por ejemplo, que este virus se meta dentro de un leucocito migratorio, que pase la barrera hematocefálica y de esa manera entre el sistema nervioso central. Por otro lado, que haya una pinocitosis de alguna célula a ese nivel, o por transporte coloidal también ingrese. Que tengamos un endotelio que esté dañado y de esa manera ingrese también el virus, o por la infección directa de las células endoteliales. Entonces, de cualquiera de estas formas, pasa al sistema nervioso central, ¿no?, donde ya se va a dar la segunda viremia, ¿no? Y ya aparecen los signos y síntomas de la meningoencefalitis. Siguiente, por favor. Perdón. Ya, en el caso de los linfocitos TCD8, al parecer, pues estos van a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de la inmunidad, sobre todo la inmunidad celular, y en los mecanismos inmunopatológicos que van a causar posteriormente el daño cerebral. Perdón, un momento. Ya. Y algunas mutaciones en estos receptores en las membranas del sistema inmune, como por ejemplo una mutación en el TLR3, también parecen ser un factor de riesgo, ¿no?, para el desarrollo posterior de la encefalitis viral, sobre todo la que es causada por el virus del herpes simple tipo 1. Y por ello se asocia, ¿no?, de que los pacientes inmunocomprometidos sean más susceptibles a estas infecciones virales para la posterior meningoencefalitis. Siguiente. Continuando con la exposición, hablaremos de la clínica. Esta sí tiene un inicio agudo que va a estar precedido de fiebre en específica de unos pocos días de duración. Lo podemos dividir en una meningitis y una encefalitis. En la meningitis vamos a encontrar lo que es fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca y fotofobia. Mientras que en la encefalitis va a presentarse una disfunción neurológica que va a variar dependiendo al área del sistema nervioso central que va a estar afectado, dando una sintomatología en específica dependiendo que puede ir entre disminución o bajo nivel de conciencia, letargia, alteraciones en la personalidad o el comportamiento, la presencia de convulsiones, ataxia o también disfagia o disartria. Bien, según el nivel en que se pueda estar produciendo el nivel de la inflamación, vamos a tener que a nivel cerebral van a presentarse lo que es el nivel de bajo nivel de conciencia, más las convulsiones y una focalidad neurológica. En el nivel del tronco encefálico va a presentarse micronía, temblor, ataxia, alteración de los pares craneales o alteraciones respiratorias. A nivel medular va a encontrarse lo que es debilidad y disfunción vesical, parálisis flácida y alteración de los reflejos. Y a nivel radicular encontramos debilidad, disestesias y alteración de los reflejos.
Siguiente, por favor. Y en la encefalitis vamos a encontrar que en niños mayores de 5 años hasta la adolescencia van a presentarse síntomas psiquiátricos, labilidad emocional, alteración de los movimientos, hasta presentarse lo que es ataxia o estupor. En caso de que presente una sintomatología o una clínica inespecífica, ya sea anorexia, náuseas, exantema, mialgias, o también puede haber una sintomatología respiratoria, va a depender según el tipo de o agente viral, ¿no? Para que sea más específico la clínica. En los casos graves, se llegan a encontrar un estatus epiléptico, edema cerebral, un síndrome de secreción inadecuada del ADH, más un fallo a nivel cardiorrespiratorio, que también esto va a depender de factores del paciente o del huésped, ¿no? Tanto la edad como si es que presenta algún trastorno del sistema inmunitario. En los neonatos, la fiebre va a ser variable, la presencia de convulsiones, el rechazo a poder alimentarlos, los vómitos, la diarrea, erupción cutánea, letargia y también abombamiento de la fontanela, donde hay una mayor facilidad también de desarrollar infección diseminada, ya sea por neumonía, hepatitis, miocarditis, enterocolitis necrotizante, debido a, ya sea por el virus de herpes simple o los enterovirus. En los casos de meningitis, van a ser las manifestaciones van a ser similares a las ocasionadas ya sea por una meningitis bacteriana, ¿no? Pero que estas van a ser menos graves. Dada en caso que uno sea una meningitis por los enterovirus, generalmente por lo característico se encuentra la cefalea más una fotocopia. Siguiente, por favor. Bien. En el diagnóstico también vamos a recurrir a la anamnesis, ¿no? Que vamos a preguntar por los antecedentes personales y familiares también en los lactantes y neonatos, la historia perinatal, si es que ha realizado viajes al extranjero o presentado infecciones previas, también el uso de medicación o si es que ha estado expuesto a pacientes con enfermedad, ¿no? O animales o insectos o hasta con comida contaminada. Revisar también el calendario de vacunas que esté al día según para la edad y conocer también la epidemiología de la región en la que se encuentre. El examen físico se explorará lo que son los ciclos meningios, se revisará la escala de Glasgow para permitir cuantificar y evaluar así el nivel de la conciencia. La evaluación neurológica frente a lo que es la focalidad y orientación motora y sensitiva, a nivel también de los reflejos, y en la exploración general puede ayudar a identificar según el agente etiológico. Siguiente. Bien, generalmente para los exámenes auxiliares se podría pedir lo que es hemograma completo o piden, ¿no? Bioquímica, glucosa funcional, hepática, hemocultivo y el estudio del SR. Aunque algunos de estos hallazgos pueden ser inespecíficos o suelen ser inespecíficos, algunos hallazgos sí van a orientar a la etiología que lo esté causando. Por ejemplo, en el virus del herpes simple vamos a encontrar neutropenia, trombocitopenia, aumento también de las transaminasas o hiponatremia. Ya sea también en caso se busquen por medio de mediadores inflamatorios, ya sea PCR o procalcitonina, y también ver el recuento leucocitario que va a permitir distinguir de una meningitis bacteriana de una viral. Siguiente, por favor. Bien, el estudio del SR se va a realizar en todo paciente con sospecha de una infección del sistema nervioso central, salvo en caso se sospeche de una lesión ocupante de espacio, también por una plaquetopenia o coagulopatías graves. Vamos a ver lo que es el recuento celular, el estudio de las características bioquímicas, ya sea la glucosa y las proteínas, la tinción GRAN, ver si hay un cultivo bacteriano a nivel de la muestra del SR, y un estudio molecular para PCR llevado hacia el virus de herpes simple y los enterovirus.
ya sea que la negatividad de los estudios realizados en la muestra de líquido cefalorraquídeo no siempre va a descartar la enfermedad. Bien, bueno, en la siguiente tabla, ¿no? Las características típicas que se pueden hallar en el SR por infección viral. No vemos la pleocitosis, el encuentro de células va a estar entre 0 a 500 células microlitro, que generalmente van a estar a predominio linfocítico. La proteinorraquia, que va a estar, puede estar elevada o normal, la glucorraquia, que suele ser normal mayormente en 50% de valores de glucemia y que puede estar extendida en infección por virus del virus simple, del herpes simple. Y la tinción gran, que generalmente va a ser negativa. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos para a la ver punción lumbar. para Posicionar estar realizando la punción. Sí, dale, normal, Eli. al paciente en decúbito lateral, flexionando la cabeza y miembros inferiores. Pasos para la punción lumbar. Lavado quirúrgico de manos con colocación de guantes estériles. Realizar la asepsia y antisepsia del sitio anatómico. Se debe limpiar el sitio con gasas y yodopovidona de forma circular, empezando por el centro haciendo una espiral. Cambiarse de guantes por otro par limpio y estéril. Cubrir el área a puncionar con un campo estéril. Realizar la punción en línea media con un ángulo de 15 grados con el estilete hacia arriba. Así evitaremos posibles lesiones de las raíces nerviosas. Asegúrese de la salida de líquido posterior a la entrada del espinocal. Coloque el tubo de recolección y tome la muestra. Por cada tubo se deben recolectar 30 gotas de líquido cefalorraquídeo. Posterior a la recolección, retire el espinocat cuidadosamente y coloque una gasa estéril. Cubra el sitio de la punción con venda adhesiva y permita que el paciente repose por 15 minutos. Para la punción lumbar. Posición. Bien, continuando, vamos a ver que ya mi compañero habló de varios otros tipos de agentes etiológicos que pueden causar, ¿no? Una meningoencefalitis viral. Vamos a ver que la identificación del patógeno es en específico, ya sea por otro tipo de tejidos o secreciones. En el caso de la rombocefalitis o mielitis por enterovirus, ya sea la cepa del V71, que son difíciles de hallar en líquido cefalorraquídeo, se realiza generalmente lo que es el aspirado nasofaringeo o heces o cultivo para cultivo PCR. Las lesiones cutáneas compatibles con el virus del herpes, el virus de varicela zoster u otros virus, generalmente se hace el estudio molecular de PCR o la inmunofluorescencia directa. En caso de que se sospeche dentro de 6 semanas una sospecha de enfermedad diseminada por el virus del herpes, se pide PCR para herpes simple en sangre. Para los pacientes inmunocomprometidos, se le pide lo que es examen de sangre y orina para estudios virales, como también para buscar patógenos que posiblemente no virales. En sospecha de los arbovirus, muestra de sangre, pero aunque la duración de la viremia en esta muestra hace difícil su tratamiento, y que los resultados también deben interpretarse según la clínica y epidemiología del paciente. Siguiente. Bien. En la serología va a haber una mayor utilidad cuanto más infrecuente sea el agente etiológico sospechado. Muchos de los arbovirus van a presentar actividad cruzada, por lo que requerirá muestras de confirmación adicionales. Tal vez se deba repetir lo que es el estudio tras 4 muestras, ¿no? Y vigilar la evolución de los títulos de anticuerpos, ya que es más útil para un diagnóstico retrospectivo que en el momento agudo. Por neuroimagen,
la indicación de sospecha de encefalitis antes de una punción lumbar en pacientes con signos o síntomas de un aumento de la presión intracraneana, que presenten inmunodeficiencia, alteraciones previas o traumatismos del sistema nervioso central y una sospecha de infección para meningia o un tumor. De elección se realiza lo que es la resonancia magnética por su mayor sensibilidad y especificidad que una tomografía computarizada. En casos de que se dé un deterioro neurológico agudo, se debe de repetir la imagen para confirmar posibles complicaciones. Y una prueba inicial en recién nacidos y lactantes pequeños se realiza en lo que es la ecografía transfontanelar. En el electroencefalograma, la indicación para esa encefalitis, una alteración en un 90% en hallazgos inespecíficos podemos ver lo que es el enlentecimiento general de la actividad, especialmente en la indicación en pacientes sin convulsiones, pues están confusos, obnubilados o comatosos, y que se haya detección de crisis convulsivas no evidentes. También en aquellos que tienen afectación temporal sugestiva por infección del virus herpes simple, y la alteración no se va a relacionar con la gravedad, ya sea por la rápida normalización si se relaciona con, y si hay una rápida normalización, si se relaciona con un mejor pronóstico. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico de meningitis viral se realiza sobre todo en la base clínica, la epidemiología y las características del LCR. Un diagnóstico provisional de meningitis viral se van a hacer por la clínica, las características del LCR, datos epidemiológicos o la mejoría de la sintomatología tras la realización de la punción lumbar. Ya sea que se dé un diagnóstico confirmatorio, va a ser dado por cultivos bacterianos negativos y la identificación del virus mediante PCR en la muestra del LCR, o también por una biopsia cerebral en casos excepcionales. El diagnóstico en sí va a permitir informar sobre el posible pronóstico, el menor uso de antibiótico-terapia y el menor tiempo de ingreso hospitalario para así tomar medidas epidemiológicas que van a estar dirigidas si son necesarias. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de la encefalitis viral se va a requerir de la evidencia de la inflamación en el sistema nervioso central, que va a requerir de 3 criterios: que haya presencia de una disfunción neurológica evidenciada, la propia inflamación del sistema nervioso central, ya sea por neuroimagen o el electroencefalograma, y la exclusión de otras causas, así como identificar el patógeno que va a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, en muchos casos la encefalitis no se encuentra en sí el agente etiológico que esté causando, ¿no? Según en la presente tabla, ¿no? Vamos a ver que para el diagnóstico de encefalitis, según la International Encephalitis Consortium, bueno, está dado del 2013 esta tabla del artículo, la alteración del estado mental va a haber un descenso, alteración a nivel de conciencia, ¿no? Que vas a ver los cambios de la personalidad, al menos en 24 horas en otra causa responsable. Y más 2 de estos criterios para el diagnóstico posible y 3 para un diagnóstico probable, con lo que se refiere a la fiebre en la mayor de 38 grados en las 72 horas antes o después del inicio, la presencia de convulsiones ya sean generalizadas o parciales sin un trastorno epiléptico previo, la focalidad neurológica, presencia de pleurocitosis de al menos 5 células por microlitro, y la inflamación del parénquima cerebral, ya sea por pruebas de neuroimagen y las alteraciones en el encefalograma. El diagnóstico de presunción se da por hallazgos clínicos más una exclusión de otras causas de la encefalopatía. Siguiente. Bien. En casos para diagnósticos diferenciales, ¿no? En casos se presente por otras infecciones o ya sea por unas encefalitis autoinmunes o encefalopatía, bueno, en caso que sea dada por otros microorganismos, ¿no? Lo determinará la leucitosis en LSR con predominio monocítico, que no es exclusiva de la infección viral, ya que la infección viral va a ser linfocítico.
Los valores normales de glucorraquia o proteinorraquia pueden verse en infecciones bacterianas muy precoces o en las meningoencefalitis del tipo tuberculosa. Las encefalitis autoinmunes son generalmente polisintomáticas que van a ser difíciles de diferenciar y no producen fiebre al debut más una presentación subaguda. El SR va a estar normal o con pleocitosis y también una hiperproteinorraquia. Y va a estar mayor frecuencialmente asociado a anticuerpos anti-NMDA y que van a estar desencadenados por encefalitis de virus herpes simple. Siguiente, por favor. Y bien, ya sea por una cefalopatía dado por intoxicación, enfermedad metabólica, hipoxémica, isquemia, una disfunción orgánica o por una infección sistémica, bueno, no están, esas sí no van a estar asociadas particularmente por la fiebre, ¿no? No encontramos pleocitosis en un LCR ni cambios a nivel de neuroimagen en las fases agudas. Y en la alteración de bioquímica sanguínea van a estar presentes lo que es hipoglicemia, acidosis y la hiperamoniemia. Y el diagnóstico etiológico se va a basar en los estudios metabólicos o tóxicos específicos. Y por otras causas, ya sean por traumatismos craneales, hemorragia, tumores a nivel del sistema nervioso central y algunas infecciones congénitas. Que su valoración preferiblemente se debe hacer por una tomografía o una resonancia magnética. Siguiente. Respecto al tratamiento, podría ser sintomático o empírico. Dentro de ello, en el sintomático podemos ver que se busca la estabilización cardiorrespiratoria y bueno, el tratamiento específico de convulsiones. Si presenta encefalitis grave, pues se sugiere el ingreso a UCI. En realidad se prioriza para monitorizar de manera más continua. Y dentro del tratamiento anticomicial tenemos bueno, la profilaxis primaria o secundaria de las convulsiones. Y en algunos recomiendo también encefalitis por VHS, pero lo que pasa es que en este tipo no hay un consenso, entonces ahí existe una pequeña dificultad, ¿no? Entonces, por lo que se prioriza entonces mejor el tratamiento anticomicial de manera general. Dentro del tratamiento empírico se sugieren cefalosporinas de tercera generación más vancomicina en espera de resultados en pacientes con encefalitis y aquellos con clínica de meningitis. Dentro del tratamiento antiviral con aciclovir intravenoso, se menciona que debe tener un inicio precoz en todos los casos justamente de encefalitis y meningitis, ¿no? Y bueno, su interrupción es siempre y cuando el estudio microbiológico sea negativo. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos observar el aciclovir dentro de su dosis y pautas de administración según la edad del paciente. Especifica, por ejemplo, en menores de 1 kilo, menores de 14 días, en una dosis de 20 miligramos por kilo dosis, intravenoso cada 12 horas, ¿no? De 28 días a 3 meses se mantiene la dosis, pero el intervalo de horas es cada 8, de 3 a 12 meses. Es una menor dosis, perdón, de 3 meses a 12 años, una menor dosis entre 10 a 15 miligramos kilogramos dosis, y es endovenoso cada 8 horas. Y en mayores de 12 años se sugiere una dosis menor de 10 miligramos por kilogramo dosis intravenoso cada 8 horas. Y la duración va a ser cuando es confirmado. La PL va a ser antes de finalizar el tratamiento para asegurar la negativización. Si persiste, bueno, se toma en cuenta que el tratamiento de 1 semana debería repetirse un estudio. Y también, por ejemplo, si se está vigilando, si se está usando, perdón, este tipo de medicamentos, es importante también vigilar la nefrotoxicidad. Por ejemplo, si los pacientes tienen insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, se tiene que tener una vigilancia activa porque se puede también, la asociación a otros fármacos nefrotóxicos podría influir dentro del tratamiento. Dentro de la administración tenemos a los diluidos en suero fisiológico o glucosado en una dosis máxima de 800 miligramos por dosis. Siguiente, por favor. Dentro de la prevención, las medidas más importantes para la prevención son el lavado de manos y la vacunación. La vacunación contra virus puede causar infección viral del sistema nervioso central, como sarampión, parotiditis, ¿no? O la polio.
¿Qué pasó? ¿Me cerró? Conexión de tus compañeros. A mí, ahorita vuelvo a compartir. Tuvo un corte del Zoom y ya. ahorita vuelvo a compartir. Ya. ¿Falta mucho todavía, muchos diapos? No, pero faltarán unas 3 nada más. Ay, Siguiente, por favor. Bueno, entre la prevención lo que se mencionaba, que por ejemplo es importante también en caso de viajes a áreas endémicas, ¿no? Centro Europa, como la encefalitis japonesa, por ejemplo. Siguiente, por favor. Respecto a la meningoencefalitis eosinofílica, siguiente, por favor. Va a ser la presencia de 10 o más eosinófilos por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo. La causa más común es la pleocitosis eosinofílica y bueno, la infección por parásitos distintos principalmente, ¿no? Dentro del modo de transmisión, ingerir caracoles, babosas, chisquillas, cangrejos de agua, entre otros, que bueno, no son justamente... Siguiente, por favor. Bueno, el modo respecto a la clínica, aparece 1 a 3 semanas posterior a exposición, principalmente la fiebre, eosinofilia periférica, vómitos, dolor abdominal, las clásicas erupciones cutáneas, ¿no? También podría presentarse incluso ataxia, parálisis de los pares craneales, parestesias, paraparesia, radiculitis, ¿no? Entre otras. E incluso se menciona una manifestación un poco menos frecuente, que es en casos estrellos más graves, que sería la incontinencia. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, es importante el antecedente de viaje, que está justamente dentro de lo que se mencionó. Y respecto a la exposición al mintos, también es importante considerar contactos cercanos. Respecto a los hallazgos clínicos, hallazgos laboratoriales de 10 o más eosinófilos, que está justamente dentro de la definición en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de soporte, bueno, ¿no? Autolimitado, se usa principalmente para cefalea y radiculitis analgésicos. Y bueno, extracciones o derivaciones de líquidos cefalorraquídeo en caso sea necesario. En adultos se puede hacer incluso el uso de corticoides. Respecto al pronóstico, el 70% tiene buen pronóstico, que mejora entre 1 a 2 semanas, y una mortalidad menor a 5%. Siguiente, por favor. Esas son nuestras conclusiones respecto a meningitis. Siguiente, por favor, y esa es nuestra bibliografía. Gracias. ya, chicos. Un ratito, disculpen. Disculpen, hijito, estaba gritando acá. Ya, muy bien. Entonces, bueno. A ver, si me pueden decir las 3 conclusiones, no lean las que han hecho ustedes, sino 3 conclusiones importantes de meningocefalitis, encefalitis en pediatría. Lo más importante. Los del grupo. ¿Del grupo, doctora, o del general? A ver, doctora. del ¿Me grupo. escucha? Sí. Bueno, ¿Quién doctora, es? José Silva. Ah, yes, José. Podemos concluir que dependiendo de cómo se esté dando la clínica, ¿no?, del paciente, se podría determinar a qué nivel hay afectación, ¿no?, del sistema nervioso central por la parte de las encefalitis virales, ¿no?, que dependiendo de la clínica y ya un poco llevándose a los exámenes complementarios, ¿no?, ya sea por PCR o muestra de punción del líquido cefalorraquídeo, ya se podría determinar qué tipo de etiología está también causándolo.
Ya, a ver, Elías. ¿Qué te pareció? Lo más importante de su seminario, 3 cosas, lo más importante que no deben olvidar. Sí, doctora. Bueno, una conclusión sería de que el médico debe ser capaz de diagnosticar correctamente y tratar de la mejor manera al paciente, ¿no? Tratando de que sea eficaz ante la sospecha de cualquier meningitis y pueda tratar de clasificarlo, ¿no? Si es bacteriana, viral. Ya, fuera de la etiología, lo que ustedes tienen que saber es identificar en qué caso el paciente podría tener una infección del sistema nervioso central, si sea una encefalitis o sea una meningoencefalitis. Entonces, los 3 síntomas cardinales de cualquier infección del sistema nervioso, ¿cuáles son? La primera es un trastorno de conciencia, ¿no? De conciencia. Trastorno del sensorio de conciencia. Lo primero, niño con trastorno de conciencia o de sensorio, ustedes tienen que parar las antenitas y ver por qué es, ¿no? Es por alguna problema metabólico, ¿no? ¿Qué problemas metabólicos son más común que te puede dar un trastorno de conciencia? ¿Encefalopatías? ¿Hepáticas? ¿Ah? ¿Hepáticas puede ser, doctora? Lo más común, te llega un bebito, tú lo ves con trastorno encefalopático y la mamá dice que no ha comido desde ayer. Deshidratación. Desnutrición, deshidratación, doctor. Puede ser, ¿no? La deshidratación. En segundo lugar, una hipoglicemia, ¿no? Entonces, si tú descartas esas causas metabólicas o una deshidratación, una hipoglicemia, o no está deshidratado tu paciente, entonces, y sigue con trastorno de conciencia del sensorio, entonces ahí tienes que sospechar que puede ser, esto puede ser una infección del sistema nervioso central. Segundo signo o síntoma. ¿Convulsiones puede ser, doctora? Convulsiones, muy bien. Entonces tienes que ver mi paciente. ¿Es un niño que tiene antecedentes de epilepsia o ha convulsionado por primera vez? Si es un niño que ha convulsionado por primera vez, también tienes que prestar mayor atención. Aunque quiere decir que un niño con epilepsia previa no quiere decir que no pueda desarrollar una infección del sistema nervioso. También, en este caso tú tienes que ver que ha descontrolado su crisis. No tomó su medicamento, la dosis ya no es suficiente porque ha ganado peso, hay una infección sobreagregada que lo está descompensando y lo ha hecho convulsionar. Y el tercero, ¿cuál es? Datos de focalización. Ya, pero aparte, lo más simple. Si es una infección, toda infección te da esto. Fiebre. Fiebre. Fiebre, trastorno de sensorio y convulsiones. Tienes que pensar que puede ser una infección del sistema nervioso. Ya si tú ves que tienes signos de irritación meningia, pues piensas en una meningitis o si no en una encefalitis, ¿no? Y ya la causa, bueno, ya dependiendo de la anamnesis de tu paciente, ¿no? Por ejemplo, es un niño que la mamá dice que los días previos ha estado con síntomas respiratorios, con diarreíta, ¿qué vas a pensar? Que es una de causa viral, ¿no es cierto? Entonces ya según tu historia, tu examen físico, puedes más o menos deducir cuál es la causa posible, ¿no? Y tienes que hacer primero la estabilización de tu paciente y luego los estudios para ver pues si tu paciente está apto o no de que le hagas una punción lumbar. Pero todo esto no debería retrasar el inicio del tratamiento, porque saben que es una emergencia y mientras más demora hay en el inicio del medicamento, del tratamiento específico, mayor es la probabilidad de que pueda haber mortalidad o lesiones o secuelas irreversibles, ¿no? A largo plazo. Ya. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es reconocer estas infecciones. Luego, saber que es una emergencia, que es algo urgente, que ustedes o lo tratan si están en un hospital o lo refieren, ¿no? Para que pueda ser manejado adecuadamente. Y el tratamiento es, bueno, si tú tienes un líquido cefalorraquídeo que todavía es dudoso, de repente estás entre si es viral
si es un herpes o es bacteriano, entonces tienes que cubrirlo sí o sí contra las dos posibilidades, ¿no? Una meningitis bacteriana con tratamiento antibiótico doble, generalmente una cefalosporina más vancomicina, en niños ya más grandes y en neonatos o lactantes menores de 3 meses con ampicilina, cefotaxima o amikacina. Y en niñitos, y cubrir para una posible encefalitis viral con aciclovir. Entonces, esos 3 medicamentos le vas a iniciar hasta que tengas el resultado de tu cultivo. Y si sale negativo, pues ya sabes que no es bacteriano y le suspendes su antibiótico. Y puedes hacerle también su reacción en cadena de la polimerasa para descartar un virus. Adicional a eso, profilaxis, porque ese niño puede convulsionar si es que no lo ha hecho aún. Le inicia su anticonvulsivante endovenoso. El que usamos nosotros generalmente es fenitoína. Y también tienes que prevenir las posibles secuelas con tu corticoide antes de iniciar el antibiótico, ¿no? Dexametasona. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Nadie? Ay, qué calor. Estoy sudando acá. ¿Ninguna pregunta? Ya, a ver. Doctor, hoy tengo un pequeño aporte nada más, justo a lo que estábamos viendo en hospitalización. Había una niña que tenía una púrpura palpable y justo estamos planteando los diagnósticos diferenciales, una vasculitis por IgA, pero cuando estábamos buscando también habíamos encontrado que otra causa que daba púrpura palpable era, por ejemplo, justo de lo que han hablado, ¿no? Neisseria meningitis, da un cuadro llamada púrpura fulminante infecciosa, ¿no? Pero, o sea, característicamente es una púrpura que es palpable, pero es dolorosa. Es lo característico, ¿no? Que es dolorosa y que tiene un centro que suele ser necrótico y en los bordes suele ser pálido. Entonces, con esto ya cuando lo habíamos averiguado, digamos que habíamos eliminado ese diagnóstico diferencial y lo menciono porque justo ahorita habíamos hablado de eso, ¿no? De la Neisseria meningitis en la meningoencefalitis cuando va con la púrpura, ¿no? Ya, pero ¿tiene signos clínicos aparte de meningoencefalitis? ¿O síntomas? ¿Tiene trastorno de conciencia? Nada de eso, solamente la púrpura palpable. Eso lo aleja, ¿no? Y aparte que la meningitis por meningococo es súper agresiva. Tu paciente 24, 48 horas se te va, si es que no le inicias el antibiótico. Y deja secuelas graves también, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Entonces, si eso no tiene ninguna duda, les pido un favorcito. Al grupo que he expuesto, mándenme sus nombres y apellidos por WhatsApp. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Muy bien, chicos. Que tengan buena tarde, entonces. Nos vemos hasta la próxima clase. Y de ahí ya, me comunico con mi grupo de rotación para ver cómo hacemos mañana. Chao. Gracias, doctora. Gracias.